¿Qué tal? Pues bienvenidos, estimados compañeros. Hoy es sábado 7 de enero del 2023, aproximadamente las 8:55 de la mañana. El horario que consideramos es el de la Ciudad de México y damos inicio a esta sesión llamada El Sexto Día. Somos un grupo de amigos que estudiamos los escritos de Freud. Voy a aclarar que no somos especialistas ni expertos en la materia, por lo que los puntos de vista que emitimos son solamente eso, comentarios personales que sin duda se pueden mejorar. Nuestra guía es el entusiasmo por aprender y hoy abordaremos la lectura Hipnosis de Freud. Bueno, son dos, pero vamos a empezar con la hipnosis. Ujú. Fíjate que preparé ahí un trabajo, deja compartir la pantalla. Aquí está. Y después de compartir la pantalla, voy a ¿dónde estás? ¿Dónde está la aplicación? Bueno, voy a compartirla toda. Ahí me disculpan por todas las cosas que tengo abiertas. Acá está. Sí se ve Sí, sí, ya, ya, ya. el flowchart. Se Ah, ve donde tienes léxico terapéutico, un caso de perfecto. coerción por hipnosis. Sí, de repente no me apareció ahí en el Zoom, pero bueno, no pasa nada. Mientras no tenga, mientras podamos hacerlo, ahí está. Bueno, a ver, ¿qué ocurre aquí? Habíamos visto em, los textos inéditos, que son estos que están acá. De Ujú, hecho, le voy a cambiar de colorcito a estos que están arriba por un azulito, que son textos pues, ya más conocidos, ¿no? Pero los inéditos eran los que están acá abajo de colorcito morado. Hemos terminado la reseña del libro Forel, el tratamiento del alma, muy interesante, por cierto. ujú, Y ahora Freud escribe para un diccionario médico, léxico terapéutico. ujú, Entonces, acá nos lo vamos a llevar. Esta, como mencioné, es una colaboración por un diccionario, aunque, sinceramente, en otras reseñas se me hace más técnico y más adecuado que esta colaboración, pero bueno. Este se escribe en 1891 y se reedita en 1893 y 1990. ujú, Entonces, prácticamente no era conocido. Y vean, hasta 1963 por Paul el Cranfield. Entonces, este texto, pues obviamente por eso se llama inédito, no era conocido hasta mucho después ujú, que alguien lo encontró y y se lo da a la persona que estaba compilando todos los trabajos de Freud. Ahora, vamos a pasar a la presentación. Esto lo vamos acá. Hipnosis, 1891, que es cuando prácticamente se entiende que se escribió. ujú, Entonces, ahí es un léxico terapéutico y como yo veo, aquí voy a aclarar que yo veo porque igual estoy mal, la estructura del texto. Pues ujú, viene, Freud nos habla del láser hipnóptico, la palabra que utilizo es esta, me gustó mucho y por eso la dejé, aunque no esté correctamente utilizada, pero lo que trata de hacer Freud es decirte el hipnotista qué es lo que hace en su día a día o cómo debería de hacerlo. Después se enfoca mucho en el método. Y el ujú. método pues, consta de pasos, me gusta describirlo así, que viene desde la preparación del paciente, Del ya después paciente. le llama sujeto clínico, pero aquí va a ser paciente. Ujú, Él verifica si es o no inoptizable, ahí tiene algunas premisas, comprueba si la hipnosis realmente puede curar esa enfermedad, hace un acompañamiento o indica que el que sea inoptizado, el cliente o el sujeto clínico sea ujú, acompañado. Siempre él recomienda hacer un reforzamiento y una rememoración. El estado que quisieran alcanzar los hipnotistas en el sujeto clínico es inducir algo semejante al adormecimiento.
Y finalmente validar el estado fisiológico, que prácticamente quiere decir el sonambulismo. Y una vez que haya acabado el efecto, el estado de apnesia. Y al final dejo las consideraciones adversas tanto al método como a todo el hacer hipnótico. Ujú. Bueno, antes de continuar, yo veo los textos que dejamos para hoy, que precisamente es Sí, este y después un la hipnosis caso de y un éxito. caso. Ujú. Exacto. Y en el caso de un éxito, a mí me gustaría dividirlo en dos y en esta sesión nada más abarcar hasta donde termina el caso, porque ya después viene Ok. una reflexión de Freud. Híjoles, Ujú. a mí se me hace profundísima, ya la leí, pero digo, wow, esta hay que masticarlo de nuevo. Sí, sí, Y me parece bien. entonces yo la recomendaría para una sesión exclusiva, porque sí es algo mucho, pues ya ella empieza a utilizar Freud toda la maquinaria de su haber, ¿no? Ya inclusive empiezo a ver muchas palabras que en su momento las platicaremos, ¿no? Que ya se utilizan hoy en Ujú. día, o conceptos. Ujú. Bueno, puntos sobresalientes de la sesión anterior que los vamos a ocupar aquí. Hay una eh, premisa, así lo voy a llamar, que no se puede pasar, separar un proceso físico, psíquico, perdón, de uno Ujú. De uno fisiológico. fisiológico. Eso es determinante. Y la definición de influjo psíquico, que influjo prácticamente es producir un efecto, Ujú. Influir este, de alguna manera. de alguna manera. Entonces, influjo psíquico, según lo que dice Freud, es la orden, comunicación, enseñanza, que produce un efecto en el sujeto, ¿no? Prácticamente. Y la sugestión, que obviamente tiene que ver con la de atrás, se da entre dos personas, entre uno que sugiere, de hecho, sugestión la utiliza para este Y Freud las... como sugerir, de sugerir, y la Ujú. otra que acepta esta sugerencia como si viniera de él mismo. Ujú. Ahí está. Esta es algo que vamos a ocupar. Ahora sí. Otra. Ya habíamos visto que siempre no se puede separar un proceso psíquico de uno fisiológico. Y aquí en el tratamiento de alma vimos por lo menos algo emocionante de que existen estados anímicos, emocionales, e inclusive las palabras que tienen una expresión corporal. Cuando son palabras, está diciendo que tiene tanto cuando se reciben como se emiten, una expresión corporal externa a través de los micromovimientos, ¿no? Que habíamos visto, Ujú. microexpresiones. Y cuando es una cuestión, también emocional, tiene un producto o una afectación interna, ¿no? Como Ujú. cuáles son la circulación, la secreción, la excitación, etcétera, ¿no? Y habíamos visto Ujú. Sí. que ambas, ambas, tanto las cuestiones de palabra y, y emociones Y tienen, emocionales. tienen Tienen derivados. consecuencias en el cuerpo, ¿no? Exacto. ¿Y cuál es, que lo había resumido yo de alguna forma? Si piensas en dolor y tristeza, envejeces, y si lo Ujú. contrario, alegría y júbilo, rejuveneces, ¿no? O te Ujú. mantienes de alguna forma lo sano. Bueno, puntos sobresalientes ahora sí de la lectura. El hacer hipnótico. Y bueno, ¿por qué le llamo así? Estas son palabras de Freud. Cuando está entre comillas, prácticamente es el texto escrito así de Freud. Sí, es una Dice, cita. sería erróneo creer que es muy fácil aplicar la hipnosis con fines terapéuticos. La técnica de hipnotizar es, por el contrario, una operación médica tan difícil Tan como difícil cualquier como otra. cualquier otra. Y entonces yo entiendo que este mensaje es para los neófitos o para los que son buenos, pero no creen en la hipnosis. Ujú. Ahora, ¿qué dice Freud en este hacer hipnótico, no? Primero dice, tienes que aprender, inclusive dice, tienes que tener un maestro que te enseñe. Sí. Entonces, Sí, ¿qué? decía algo así del maestro hipnótico, ¿no? Algo así de... Sí, aprende, tienes que aprender. Después de aprender a través de un maestro, tienes que practicar. Y recordemos que Freud fue con, con el más importante de sus tiempos, que hacía Ujú. hipnosis. Ajá. De hecho, ahí tuvo una relación de pupilo con él, ¿no? Ujú. Ajá. Ya después de que aprendiste, ahora practica y practica mucho.
Ajá, después, y bueno, el aprender también tiene que ver con leer, que más adelante vamos a ver. No solamente es acudir al maestro, sino leer lo más reciente. Habíamos que Freud hacía reseñas de libros Ujú. recientemente acabados de escribir, ¿no? Elaborado, sí. Ajá. Entonces, después viene la práctica, una práctica en esta práctica pues, sí había que hacer, pero voy a poner un poco de contexto. En esos momentos, y tú lo vas a recordar mejor que yo, había un desdeño por la hipnosis. Ujú, Entonces, algunos médicos que querían practicarla se sentían ofendidos en su espíritu profesional, solamente ujú. Como que la porque, hipnosis no es para la medicina. ajá, imaginemos, fíjate, imaginemos hoy las personas que tienen dinero, y cuando hablo de personas que tienen dinero es que pueden pagar el hospital Los Ángeles, Médica Sur y de ese tipo, Ujú. ajá, que son consultas de 1,500 pesos, 2,000 y la Para que noche te digan que de, tienes una gripita. ajá, y la noche te salen 3,200 pesos, etcétera. Nada más por estar ahí, más los médicos que te atienden, ¿no? Que si van después tres, pues cada uno te cobra sus honorarios y bla, bla. Bueno, si esa persona tiene capacidad para pagar eso, que eso considero que tiene dinero. ¿Y por qué saco esto? Porque imagínate esas personas con esa capacidad de pagar dinero y a los mejores médicos que vengan aquí a donde vivo, que es una colonia popular, y vengan con el chamán de la esquina, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se sentirían ellos teniendo esa capacidad y venir con un chamán, con un brujo Ujú, que le cobra, no sé, 100 pesos la consulta, ¿no? Creo que lo que cobran 150, ¿no? Normalmente. ujú, Ajá. Y bueno, pues entonces, ese era el descrito de aquellos tiempos, así como ahora uno ve que las personas que tienen dinero, a lo mejor no tanto, pero que sí ven que pagarle a un brujo puede ser hasta vergonzoso. Pues prácticamente aquí un médico que practique cuestiones de brujería, pues van a decir qué onda, ¿no? ujú, Pierden prestigio. Entonces ellos dicen, pues la hipnosis es algo parecido. Vas a practicar, pero en tu práctica vas a no sentirte ofendido o lesionado en tu dignidad profesional. ujú, Entonces viene la seriedad, que tiene que ver con no ser cómico y esperar que el experimento, que tu práctica, el sujeto tenga éxito. Aquí viene prácticamente un interés de que se cure. No nada más decir, bueno, lo voy a probar y a ver qué pasa. No, no, no. O ujú, sea, sí tomarlo con esa seriedad de, esta es igual que una medicina, y hay que tener cuidado con ella y hay que ver los efectos. Entonces, dice Freud, así se debe de hacer. Hay una sí, decisión, ajá, que tiene que tener, y eso lo llamo con la intención de curar. ujú. Intenta realmente curar a la persona. Si no Sí, pues tienes, es ajá, básicamente apegarte al tratamiento, ¿no? O sea, igual que un tratamiento de tómate esta pastilla cada cierto tiempo, es lo mismo con la hipnosis. ujú. Sí, 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 lo mismo. Y al final dice, la experiencia te va a dar un convencimiento de realidad, ajá, de que el influjo hipnótico funciona. Ese convencimiento Ujú, es al que tienes que llegar con la experiencia. Y pues tienes que volver a empezar tu ciclo. Entonces, a este le llamo el hacer hipnótico, y es lo que entiendo Freud habla acerca del... sí, es como lo maneja, lo mantiene. Ujú. Ahora, ¿qué vemos sobre el método? Ahora sí, ya viene el método. Ahí acá ¿Cómo tú vas hipnotizaba Freud o cómo aprendió a hipnotizar? a como, ajá. Primero, antes de todo, hay una preparación, porque ya Ujú, vimos las condiciones adversas. ujú, Ajá. Y lo primero en esa preparación dice, ¿sabes qué? No impongas el tratamiento hipnótico al paciente. No se lo ujú, impongas. Muchas personas no creían. Habíamos visto en Forel que, que de hecho había, Freud es una crítica a muchos, y yo ujú, englobé todas esas adversidades a Forel, ¿no? ujú, Pero él como personaje que representaba todas esas críticas,
y justamente porque habían desacreditado a la hipnosis hasta en el grado de considerarla peligrosa. Ujú. Entonces mucha gente ya no quería, y vamos a hablar de mucha gente que tenía dinero para pagarlo, ¿no? Porque esto es un método Sí, experimental para esos días. sí, sí, o sea, no cualquiera podía Ajá. acceder ahí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿sabes qué? Aquellos que pueden pagar, pues mira, no lo impongas. Tiene mala fama, entonces no lo impongas. Y en caso de resistencia, esperar el cambio de opinión a una positiva. Entonces, había personas, y vamos a ver después en el caso, de que al principio no querían ni querían tener trato, pero Ujú. como último recurso, Sí. la Sí, hipnosis. era como que, Entonces, mira, ya todo lo demás no funcionó, pues, ¿qué más da si lo intento o no? exacto, exacto. Que eso es exactamente lo que pasó en el caso. Entonces, esa es parte de la preparación. Entonces, el médico, estamos hablando de que esto va para las personas que quieren practicar hipnosis. Así lo entiendo yo. Ujú. Y después viene el vencer objeciones. Y aquí lo describe él muy bien con este ejemplo. Si no cree, no le pido, él dice, debes de responder de la siguiente forma. No le pido su creencia, sino solo su atención y alguna docilidad al principio. Sí, Es sí, increíble tú puedes este. seguir escéptico, solamente acompáñame en el viaje, casi, casi. Sí, 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 exacto. Entonces, a eso yo le llamo preparación, como que va preparando al sujeto clínico, así lo quiero llamar Así ahorita. es. Sí. Bueno, pero entonces ya preparaste, o sea, ya tienes el primer contacto con este sujeto clínico y ahora tienes que verificar si es hipnotizable o no. Sí, o sea, desde la primera sesión no llegas a hipnotizar como muchas personas creían, o sea, No, 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 no. primero vas a ir preparando tu terreno, vas a ir poniendo, pues, las circunstancias para que sean adecuadas para después hipnotizar. Exacto. Y ahora él tiene una premisa, y eso también lo Ujú. vimos en el tratamiento del alma. Todos los seres Sí. humanos son hipnotizables, según esta premisa. Y Ujú. aquí aclara, pero no todos los no, pero no todos los médicos hipnotizan a Hipnotizan. todos. Ujú. Aquí me faltó poner médicos, pero no todos los médicos los hipnotizan a todos. Sí. Es decir, hay médicos que, y también él lo dice, también eso pasa en la medicina convencional, ¿no? O sea, tú vas a un Ujú. médico y el médico puede no curarte, entonces vas a ver otro médico y puede no curarte hasta que encuentras uno y dices, este es el bueno. Ujú. Lo mismo pasa. Entonces, todas las personas se pueden curar, ajá, y por Pero eso no todos los eh, médicos. te curan, y por eso uno busca diferentes alternativas Ujú. de médicos, ¿no? Hablando de cuestiones Sí, aunque convencionales. sean de la misma especialidad, pero hay Ah, algo que no conecta. exacto. Y de hecho, uno si ya mira películas hollywoodenses, cuando les diagnostican cáncer, dice, ve a otras opciones. Y ya va con Sí. otros médicos, con más caros y de remotos lugares, y ven esas Ujú. opciones, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. No todos los médicos hipnotizan a todos, ¿no? O sea, tienes que buscar al Sí. que sí funciona. Ahora, obviamente, cuando dice funciona, pues ya me salté al siguiente punto, que los procedimientos Ujú. suelen funcionar en algunos y en otros no. Entonces ya vas y hay pues, gente que se empieza a curar así, pero pues no funciona, ¿no? Ujú. Y después tienes que hacer una prueba, aunque sea pequeña, de si es hipnotizable el sujeto o no. Porque ahí Ujú. menciona casos, ¿no? Que hay personas que, pues, por más que las quieras hipnotizar, no se dejan o las circunstancias no se dan. Ujú. Y aquí tienes que hacer una pequeña prueba, ¿no? Ajá. Ahora viene la siguiente. Hay una advertencia para estas situaciones que aquí me pareció muy curioso la premisa que todo ser humano puede ser Todos los seres son hipnotizado, pero pero luego dice: "Enfermos mentales y degenerados, ellos no no lo son son". hipnotizables, exacto. Entonces no son todos, ¿no? Ujú.
Todos los que están dentro de mi límite, casi, casi, ¿no? Ajá, o sea, todos los que yo puedo hipnotizar son hipnotizables. Los que no pueden hipnotizar yo no son hipnotizables, ¿no? Sí. Entonces, ¿quiénes son los enfermos mentales y degenerados? Fíjate que aquí habla de enfermedad mental. Actualmente no sé si existe ese término Enfermedad mental, sí. sí, ok. Enfermedad Pero no sé mental. si sea la misma concepción. Eh, Yo eh, me imagino que no. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y Porque degenerados, degenerados creo que ya no se usa. ¿y cómo se usaba? Sí, Pues como lo usamos coloquialmente, prácticamente. un degenerado. Ujú. Ok. Pues es que es como el término estúpido. O sea, fue un término médico en un momento. En el sentido moral, yo lo entiendo, ¿no? Degenerado en el sentido moral. Sí, Ujú. sí, 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 sí. Entonces, como que lo usaban de esa manera, se pasó al lenguaje coloquial y ya la medicina lo deja de usar. Mira qué Sobre interesante. todo porque, o sea, por ejemplo, el término degenerado, pues médicamente ya no te dice mucho. O sea, fisiológicamente no te dice nada. O sea, por lo que tú decías, como que de una forma moral, pues bueno, eso médicamente no, ¿cómo lo curo? Y es que esas circunstancias, fíjate que es un diálogo que no se ha terminado, según yo, Ujú, y por eso puse las premisas que en un principio, que son ujú, estas. Por acá las puse, estas. así Dice, es. principalmente no se puede separar un proceso psíquico de un fisiológico y que existen estados anímicos y emocionales. Un estado Ujú, anímico provocado por palabras y algunos emocionales, incluso por un suceso que tiene su expresión corporal. ujú. Entonces, creo que es un diálogo que quizás nunca se acabe, ¿no? No, seguramente. Ajá, porque, bueno, ahorita no quiero dar, no soy un experto, no quiero decir, pero tengo una sospecha de que el comportamiento de una persona y las palabras que utiliza una persona sí tienen su expresión Sí, corporal, ¿no? sí, claro. Entonces, en un degenerado, hay un libro que es muy pequeñito que se llama Así como el hombre piensa, así es su vida, ¿no? Ujú, Y hablando hombre como palabra universal, hombre y mujeres. Y debería decir humanidad, pero el hombre así se entiende en español, ¿no? ujú. Entonces, este libro es de James Allen, son como 80 páginas con letras grandes, o sea, está No es la cortísimo. gran cosa. Ujú, Y él parte, creo que es de 1900, el libro más o menos, o más bien su redacción. Él dice que así como el hombre piensa, o sea, que la semilla de todo lo que nos acontece, desde el punto de vista personal, es a través de los pensamientos. Es sí, su premisa. Entonces, tiene cierta consistencia con lo que dice Freud, ¿no? Y por eso sí. digo que, y más bien, él dice en ese libro que pensamientos, y aquí viene la palabra, degenerados, la voy a usar yo, permítanme hacerlo, Sí, ujú. te da frutos Degenerados. degenerados, así es. Entonces, ahí lo dejo, ya después que retomamos la conversación, porque si no nos vamos a desviar mucho, está muy Sí, interesante este tema. Y bueno, ya después sigue el método que ya habíamos hablado de esto. Ya que vistes que sí lo preparaste, vistes que sí es hipnotizable, ahora te tienes que ganar la confianza. Y ujú, se gana o a través de la fama o a través de muchas otras cosas, ¿no? De ujú. reputación, Sí. Es que de fíjate que a mí me lo recomendó no sé quién sí, y a él sí, le sirvió mucho y sí. así es. Sí, hay que ganarse la confianza. Y aquí habíamos hablado, aquí me voy a parar un poco porque después en las advertencias vuelve a retomar este tema, Freud, ya Ujú, al final del texto de hipnosis, donde dice que los estados de la persona psíquicos van a surgir efecto siempre y cuando la persona sea de confianza.
Es decir, Ujú. exista la creencia de que hay una cura, hay la esperanza, que de hecho en el tratamiento de alma lo manejamos, ¿no? La esperanza de Sí, cura. Entonces, si eso no funciona, si la persona que te va, el terapeuta que te va a atender o te va a intentar curar, entonces, si no tienes confianza en que él te vaya a curar, pues no va a no te va funcionar, a ¿no? curar. Ujú. Así es. Y la siguiente parte del método, comprobar que la hipnosis cura la enfermedad. Y aquí le pongo la palabra diagnóstico. Entonces, primero, ya lo habíamos dicho, va a evitar tratar a pacientes con síntomas de fundamento orgánico. Entonces, aquí hay una línea muy delgada y ya después se lo va a explicar. De hecho, lo vimos en el caso de un varón con histeria, ¿no? De un hombre Ujú. con histeria, donde ahí vimos, o por lo menos yo alcancé a ver la distinción entre originaciones orgánicas y originaciones no orgánicas en un Ujú. estado fisiológico, ¿no? En ese caso, pues era la catalepsia, ¿no? El Ujú. adormecimiento, movilización de un cuerpo o insensibilidad también. Ujú. Ajá. Entonces, aquí dice, vamos a tratar de evitar cualquier persona que tenga un síntoma que se sospeche orgánico, evítalo, Sí, evítalo, ¿no? Ajá. Usar contra perturbaciones funcionales nerviosas de origen psíquico y hábitos tóxicos. Entonces, ¿dónde sí va a poder surtir efecto? Aquí. sí. En el hombre que vimos, ahorita no me recuerdo cómo se llama, cómo puedo decir la palabra, eh, neurastemia, pero Ujú. había una palabra que englobaba toda su enfermedad. Él decía cuando lo llevó y los puso ante los médicos, movía su brazo y se quedaba así. Lo movía hacia Ujú. abajo y se quedaba en la posición en la que la dejaba. Entonces ahí vemos que tenía una cuestión funcional, Ujú. ajá, porque funcionaba. Sin embargo, cuando hacía en su piel le atravesaba una aguja para que vean que no sentía dolor, entonces funcionaba, pero había partes que no. Entonces, esas cuestiones no eran cuestiones orgánicas o con una base Ujú. orgánica. Entonces, esa perturbación es alteración, esa alteración todavía funcionaba, era funcional, pero bueno, ahí había algo que no cuadraba, ¿no? Así es. Nerviosas, pues aquí prácticamente estamos hablando de casos de histeria, y ya después se va a dirigir mucho a la histeria de origen psíquico y hábitos tóxicos. Los hábitos tóxicos como el fumar. Él hablaba mucho, ahorita lo que yo entendí, él habla mucho del carácter de las personas, Ujú. que lo vamos a ver en el otro caso, en otro. Yo entonces como hábitos tóxicos lo veo como todas aquellas cuestiones que él no embarca como dirigirse como un buen ciudadano. Ujú. Ahorita voy a entrar en ese detalle, por eso lo entiendo como hábitos tóxicos. Sí, Muy bueno, platónico, ¿no? De su parte. sí, 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 sí. Ahora ya tienes dónde evitar y dónde se usar la hipnosis, Ujú. ¿no? Ahora, la terapia debe de De hacerse ser acompañado. acompañada. Fíjate que aquí me llamó mucho la atención porque habla de casos donde se habían cometido abusos Ujú. y de repente recordé que en los trabajos de Charcot, cuando íbamos a la Sartepri, prácticamente el 100% de la población era femenino. Ujú. Entonces me imagino que a esos casos, a ese tipo de casos se refería Freud, que por eso Ujú. deberían de ir acompañadas, porque O sea, él, podían, él vio que estando solos era difícil. ajá, que podían abusar, ¿no? Que de hecho él dice, ha habido casos de abuso. No dice qué tipo de abusos, pero yo trato de hacer una relación de ahí. Ajá. Y él menciona mucho la escuela de Nancy, que siempre hacían la hipnosis, pero nunca solas. Ujú. El método es largo, pero es interesante.
Hay Ujú. un reforzamiento. Dice, en caso de no obtener resultados en la primera sesión, y ya ves hacia dónde va Freud, Sí. hacer una segunda y así sucesivamente hasta lograr los resultados. Ujú. Usar diversos procedimientos para hipnotizar, porque él decía sensaciones corporales que recuerden el adormecimiento. Él decía, ya vamos a entrar en esta parte de que la primera sesión no funcionó, la tercera tampoco, y tienes que prolongar el tratamiento. Si siempre Ujú. sigues haciendo lo mismo, vas a aburrir al paciente. Ujú. Entonces tienes que alterar, tienes que modificar tu Sí, o sea, si, procedimiento. si siempre haces lo mismo, o sea, ni siquiera, no solamente lo aburres, sino al ya ver venir hacia dónde vas, Ya te preparas cómo funciona. ya puede poner una resistencia, y Ajá, aunque la resistencia no se adrede, pero ahora la pregunta sería, ok, voy a modificar mi procedimiento, pero ¿qué modifico? Y ¿sí? aquí te lo dice él, haz lo que quieras, pero que todo vaya enfocado Es un a que adormecimiento. recuerden el adormecimiento, Ujú. a que lo recuerden, o sea, haz lo que quieras, pero que recuerden el adormecimiento. Después viene inducir el adormecimiento, que prácticamente es la premisa anterior, donde para poder hacer esto se solicita la atención de la persona y por eso dice guarda silencio, que ya habíamos Ujú. visto ahí que Sí. hay debe de tener una predisposición, ¿no? Si no, pues no va a Ujú. funcionar. Aquí viene un estado de comodidad porque él dice hay que aflojarle todas las piezas de vestir ajustadas Ujú. y bueno, los hombres no sé, casi no traemos piezas ajustadas, me imagino que es el corset que las mujeres tenían aquí, ¿no? Sí, seguramente. Ajá. Situar al testigo donde el enfermo no pueda verlo. Acuérdese que debía estar acompañado, debía estar presente, pero sin que Sin que el... la acompañe, sin que la Ajá, persona lo viera, el paciente. así es. Aquí menciona una habitación en penumbra y tranquila, o sea, Ujú. oscura y tranquila. Y uno de los métodos que utilizaba eran dos, fijación del dedo, mira mi dedito, o sea, eso de lo que está en las películas, sí se Ujú. practicaba, no es algo inventado. Tan sacado de la manga. Ajá, y el otro era que Freud le ponía la mano en la frente, ¿no? Sí. Aquí no lo menciona, pero nosotros lo podemos recordar. Y ya vamos a inducir al adormecimiento, parte 2. Una vez lograda la atención, observar las sensaciones. A ver, ok, acuérdate que estás en una etapa también de aprendizaje, por eso está el hacer hipnótico. Ya hiciste Ujú. eso, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son esas sensaciones que expresa fisiológicamente el sujeto clínico? Y ya cuando lograste esas sensaciones, vas a palabrarlas o a inducirlas a Sí. través de su A respiración es sugerirlas, ¿no? profunda, está totalmente tranquilo, le pesan los párpados. Aquí, aunque él hace una distinción, llama a palabrar, Ujú. pero más adelante él utiliza estas mismas afirmaciones, que es sugerir. Entonces aquí, Sí. de hecho, está aplicando la sugestión, porque dice, su respiración es profunda. Ya Sí. sé, ándale, Sí, 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 es una sugestión pequeña. pero No ves, ¿no? sé, no es una sugestión que le va a cambiar la vida, pero al fin y al cabo es una Es una sugestión sugestión. para... Ajá. Pues dice, viene la validación del estado fisiológico y es aquí donde él dice, aquí, o sea, todo lo de anterior es, la preparación y aquí ya sabes que ya está ajá, hipnotizado. cómo sabes que ya está en un estado hipnótico? Bueno, él dice que su rostro es tieso, que la respiración es profunda, sus ojos humedecidos que parpadean repetidamente, hay movimientos de deglución, los glóbulos oculares hacia adentro y arriba y bajan los párpados, aquí es párpados. Ah, Ujú. bueno, control Z y acá va, párpados, ahí está. Entonces, quiere decir que si hay un estado al que se tiene que llegar donde tú dices, este Sí. persona es hipnótica. O sea, no es algo sacado de la manga y ahí está.
Bueno, ya cuando está en ese estado hipnótico, vas a corroborar la catalepsia del individuo, que prácticamente es estar en un estado, este, pues sí, adormecido, como si estuvieras durmiendo, ¿no? Ujú, sí, sí. O sea, que nada esté funcionando los ojos, la respiración y tu otro cuerpo esté en totalmente relajación, que no te puedas mover sin Ujú, función. O bueno, es que sí tiene función, por eso define el estado catalítico como que suspende las sensaciones y que inmoviliza el cuerpo, ¿no? Prácticamente esas son ujú. cómo se corrobora el estado catalítico. Entonces ya estás en ese estado, ahora sí, viene lo bueno, la La sugestión. sugestión. Vas a hacer a través del influjo. Fíjate, por eso puse la palabra en un principio que era del influjo. Entonces, hacer la sugestión a través del influjo. Vimos que el influjo era una orden, una comunicación de un individuo hacia el otro, como, Que en el caso que leímos era muy notoria esa ah, parte, porque le decía que ya iba a poder amamantar, que ya iba a amamantar, que una vez que él se fuera, así es, iba a amamantar al hijo, ¿no? O sea, es como, esta es la sugestión, ahí está la sugestión. esta es la orden. Ahí está la orden, exacto. Después, en esta sugestión hay un estado de sonambulismo. ¿Sabes qué? La Ujú, persona va a estar como sonámbula, va a estar presente, pero sin estar presente. ujú. Una vez acaba la sugestión, lo que se quiere curar, viene Se el despierta. despertar al hipnotizado. Y aquí dice, es un estado de apnesia, va a estar así de, como cuando uno se va Ujú, levantando y no quiere, ¿no? ujú. Y aquí me faltó, es en infinitivo, verificar Verificar si si está está curado. curado. Que Eh, eso a lo mejor no va a ser precisamente el mismo día, o sea, lo vas verificando conforme van sí, pasando los días. así es. Entonces, esto es prácticamente todo el método. No sé si hoy se hace de esta manera o no. Yo entiendo que sí, y te voy a A decir lo que, mejor no tal cual, pero sí ciertas premisas, ¿no? mira, salvo algunas cuestiones nimias, hay un señor que se llama John Milton, es, Ujú, es de México, parece ser, sí, creo y que sí. que lo entrevistan, Y que él es hipnoterapeuta. ajá, él se O sea, dice que es, tiene su propio show donde hace, ajá, pero también es hipnoterapeuta, hasta donde ajá, yo tengo entendido. sí, sí, no, de hecho él así se define, hipnoterapeuta. Bueno, alguien, me parece ser el muchacho de creativo, no me acuerdo cómo se llama, Ujú, Roberto Martínez, ya me acordé. ujú. Él lo entrevista y prácticamente cuando lo entrevista y después de haber leído Tratamiento del Alma y algunas reseñas que hace Freud con esto, pues prácticamente me dio un montón de gusto porque sí, mira, son los pasos que en su Lo momento. entendiste, dijiste, ah, eso ya lo leí. No, aparte de leí, ya ves la estructura, o sea, el método esto, lo ves y ves la estructura y dices, wow. O sea, Sí, hay unas modificaciones pequeñas, claro, porque tenía que haber, no podemos estar exactamente igual que en 1900, sí, pero exacto, se ve que pero es la misma estructura, que de ahí es la, viene. ajá, y ahí uno ve, ya cuando está en su show, yo nada más vi una parte, más de la mitad de la entrevista que le hacen, y vi los ejercicios que hizo. La única diferencia que le encuentro que le hubiese encantado a Freud, que ella la sabía, pero no lo utilizó como foco para adormecer, era la respiración. Sí, Concentrarse en la respiración, en vez de mira mi dedo, concentra tu respiración. O sea, pero la que es lo fi- mismo, o sea, es eh, concentrar la atención en una cosa. exacto, ajá, nada más que con la respiración sucede de que oxigenas el cerebro, Exactamente. ajá, entonces es mucho más rápido. Entonces hay una forma de respirar que le llaman la respiración del pranayana, ¿no? Que es prácticamente lo que hace John Milton. Con ese dato que hubiese tenido Freud, te aseguro que la historia sería otra. Bueno, Probablemente. permítanme ahí hacer esas afirmaciones tan incoherentes e irresponsables, pero me emociona pensar que si él hubiese conocido eso, Ujú, posiblemente le hubiese apostado más a la hipnosis. ujú. Ahora, puntos sobresalientes, ya acabamos el método y vamos a ver las consideraciones adversas.
hay una cosa que se llama el pacto entre el cliente, entre el terapeuta y por ahí todavía no era no, terapeuta, era terapeuta o el médico y el paciente o sujeto clínico, porque ahí Ujú, maneja los dos conceptos, ujú. paciente y Y sujeto sujeto clínico. clínico. Ajá. Entonces se establece un pacto y no se tiene que romper. Y obviamente quien tiene el poder de romperlo es el sujeto clínico. Ujú, Entonces, esa es una cuestión adversa porque es rompible. El otro, hay que establecer una figura de autoridad, que ya habíamos hablado de ella. ujú. La otra cuestión adversa es la hipnosis no cura Que no cura de inmediatamente. inmediato. Pero bueno, ¿qué tratamiento médico cura inmediatamente No, pues realmente? no, todo es un proceso. Ninguno, o sea, todos son procesos. Sí, ajá. Nada más Digo, que, esa crítica siempre se me ha hecho muy como que no tiene sentido, o sea, ningún tratamiento médico cura inmediatamente, no, ninguno. Te alivian ninguno. síntomas o te drogan con medicamentos, pero no te Pero no curan. te curan. Así es. Después existe aquí el azar en la hipnosis. eh, el azar consistía Sí, en, donde no puedes hipnotizar a todos. sí, puede ser que algunos sí. Como él decía, quiero encontrar ese patrón o la característica determinante, pero no la hay. O sea, todo Ujú, está en el azar ujú. para poderlos hipnotizar. El segundo, usar métodos alternativos después de fallar en la hipnosis. Dice, sabes que ya estás hipnotizando y ahora tienes que hacer una estimulación sensorial, o sea, combinar la Ujú. hipnosis con la estimulación sensorial y la faradización, que la faradización que ya habíamos visto es darle unos toques eléctricos al paciente, ¿no? Unos Y, toquesotes. ajá, y fíjate que en esa entrevista, John Milton mencionó que en la actualidad hay investigadores donde hace estímulos eléctricos al cerebro que Ujú, pueden curar la tristeza, ay, ¿cómo se llama? La depresión ujú. con toques eléctricos. Según él y según lo que escuché, hay que volver a revisar. Toda la faradización todavía no se acaba. No, Hoy, no, no, para nada. Hoy todavía sigue existiendo y están haciendo estudios según lo que yo entendí, que escuchen, según lo que yo entendí, dijo John Milton en esa Sí, no, no, entrevista. todavía se utiliza. De hecho, es curioso que pasaron 100 años y seguimos usando los mismos métodos, un Los mismos, poquito más modernos, pero son los mismos métodos. con variaciones leves, Sí, ¿no? así es. Y el habla bloquea la atención, la sesión. Entonces, el paciente no debe hablar. En el momento Ujú. que habla, ese es algo adverso, ya se rompió todo. Entonces, prácticamente tienes que volver a citar para la siguiente sesión o volver a comenzar. Que yo creo que eso fue lo que le dio mucha frustración a Freud, Sí, porque pues, luego psicoanálisis es prácticamente deja que hable el paciente. sí, Digo que si no puedo evitar que hablen, pues que hablen. sí. Pues sí, 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 sí. Pero no vas bueno, no, aquí no vas a ocupar hipnosis, ¿no? Claro. Ahora, la sujeción requiere maduración para surtir efecto. Es decir, necesita un proceso para poder llegar para poder llegar a su objetivo, que es curar. Ujú. Y se requiere de práctica y experiencia, Sí. que la persona que va a hacer hipnótico, pues obviamente vaya ganando esa experiencia, ese darse cuenta de la realidad, cómo son las cosas, e ir mejorando todas las objeciones que se le vayan presentando. Freud la describe como otra Ujú, especialidad distinta. así es. Y la necesidad de variar el método en tratamientos prolongados, que ya lo hemos comentado. Pues Ujú. hasta aquí acaba prácticamente La hipnosis. la hipnosis. Y ahora sí, Sigue el caso, en un caso, que no lo vamos a ver completo, ¿verdad? Dijiste, o sea, nada a mí me más gustaría nada más llegar hasta como donde la termina el descripción del caso, caso, ¿no? Sí, la descripción del caso prácticamente. ya su reflexión de él, híjole, yo sí la veo Sí, la que, vemos que, en que, otras, además ajá, por la hora, ¿verdad? Que son las 9:40.
Sí, aparte, sí. Entonces, nada más deja, antes de continuar, yo creo que es un dato que sí me gustaría compartir, o más bien una reflexión. Em, Obviamente los tiempos han cambiado. Hay dos cuestiones que yo veo. Primero, los médicos iban a la casa del paciente. Y ahora es al revés. Es al revés. Así es. Eso de que iban el médico a la casa del paciente se me hace muy, muy interesante, debido a que el médico podía conocer las condiciones en que vivía el paciente. Familiares, sociales, Exacto. todo. Ajá. Y aquí lo importante para mí es que esa observación de su entorno, del paciente o del sujeto clínico, era determinar las circunstancias que pudiesen afectarle. Es decir, al individuo no lo veía como el individuo, o sea, como solo, sino lo veía como Ujú. parte de un ecosistema. Sí, de todo el Eso, aparato. eso es a mí lo que me ha llamado mucho la atención, de que ahora va al médico, y te preguntan unos datos, su papá sufrió diabetes, su papá tuvo cáncer o tienen tendencias, te recetan y ya, ahí está su Y listo. adiós. No, no, antes el médico iba, inclusive veo que podía entrevistar por en este caso Familiares directos que estaban ahí. ajá, los Al podía, acompañante. exacto, se podía dar cuenta de qué es lo que podía influir. Y esa es el segundo punto de mi reflexión es el tiempo. Ujú. Se podían dedicar el tiempo suficiente al paciente. Sí. Si uno va actualmente al Seguro Social, tenemos, dependiendo la gravedad, pero si es la consulta general, tenemos cerca de 20 minutos máximo, de 10 a Para 20 exponer tu minutos. caso y vámonos, el que sigue. Así es, porque tienen que atender una batería de clientes al día. Entonces, obviamente, la rapidez con la que se hace hoy las cosas y con las que hacen antes de verificar el organismo, la psique de la persona, su entorno, es determinante para la cura. Y ahora, pues nada más tome su omeprazol, Y ajá, listo. y ajá, Su tempra y ahí me dice cómo le fue la otra ay, semana. exacto. Entonces, esos son dos factores que ahora veo que han cambiado bastante. Sí. Puntos sobresalientes. Ahora nos vamos acá. Vamos a ver un caso Digo, de curación. también hay, cabe mencionar que no existía en esos momentos un seguro social per se. Entonces tú ibas a la casa del paciente y te dabas todo el tiempo porque te iba a pagar esa cantidad para que tú pudieras vivir de ello. Mientras que ahora en un seguro social está abierto a las masas. Ya no es nada más me dedico al que me pague. Pero tampoco se repite abajo. Por ejemplo, aquí en la colonia al menos hay varios consultorios. Ujú. Y uno tiene que ir allá y sí te dedican un poco más de tiempo, pero el estándar no pasa de Pero los 10 20 minutos. sí, claro. En Sí, 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 serio. sí. Por Sí, sí, ejemplo, sí, sí. voy a una acá de farmacias del ahorro y también son consultas de 10 15 minutos. Sí. Ajá, entonces cobran menos y etcétera. Y inclusive te vas a consultas de hospitales todavía más caras caros, hablo de que pagas la consulta en 1,500 pesos. Para mí ya es Ujú. caro. ¿Por qué Sí, digo caro en bastante. comparación es que tengo que dar A tengo las que dar farmacias este dato? similares que te van a costar 20 pesos, 30 Exacto. pesos. No, pero más que todo tomo el punto de referencia el salario eh, oficial, que son 180 pesos más o menos al día. Ujú. Entonces tú pagas al día, tú pagas una consulta de 1,500, pues, obviamente la proporción es 10 prácticamente días de 9 trabajo. veces más, 8 veces más. Es caro, ¿no? Eso Claro para que mí es es caro. caro en relación al salario mínimo. Claro. Ahora, y hablando de 180 pesos de la Ciudad de México, no he actualizado el dato, pero más o menos por ahí anda. Sí, es números ahí a grosso modo. Ajá, exacto, porque creo que ahorita este año iba a cambiar, ¿no? Se iba a subir el veinte Sí, por creo que dijeron que ciento sí iba a subir un Entonces, no me he cierto porcentaje. actualizado, hablo del año pasado, eran 180 pesos, entonces eso es caro. Y
también las consultas son de 20 minutos, ¿no? Ahora, otra de las cosas que tienen es, necesitas hacerte estudios clínicos. Ujú. Y de todo. Ajá, entonces la primera vez que vas, hay casi prácticamente a saludar al médico y que te diga qué estudios clínicos hacerte, vas a hacerte los estudios clínicos, regresas con el médico y ya continúan la Y ya de conversación. ahí te va diciendo qué otros Así estudios es. clínicos especializados tú tienes que hacer. Sí, sí, entonces ha cambiado bastante en ese sentido, que los estudios clínicos obviamente sirven, pero bueno, Sí, no, no, no es queja, simplemente es diferente. es diferente, ¿sí? Entonces, este es un caso de curación por hipnosis, se presenta en 1892 Ujú. y 93, o sea, vemos que fue después de que escribió por Sí, primera vez el tratado terapéutico. Ajá, me imagino que Freud tenía su libretita y haber escrito su método, o ha de tener, seguramente. ajá, o una buena memoria. Hay dos reimpresiones, este lo puse de otro color porque quiere decir que este no es inédito, ya se conocía más. Ujú, Aquí nos dice que hay una influencia de Bewer y principalmente en los estados hipnoides. Ahí está, ahí se va a notar su influencia. ujú, Entonces lo regresamos acá y Freud considera este caso como un caso exitoso. Y vamos a ver por qué. Pues la señora fue curada de su perturbación y por eso lo considera con éxito. Eh, sí, ya se pasó por acá. Y dice, quizás para este caso se pueda comprobar el mecanismo psíquico ujú, simple de la perturbación y relacionarlo con procesos semejantes del campo de la patología ujú, nerviosa. Que aquí yo hice una anotación, a ver si la alcanzo a rescatar. Ah, bueno, hice varias anotaciones, pero como hice varias y no la tenía preparada, se me fue. Pero lo que quiero decir aquí es que prácticamente antes se veía el interés de Freud, aquí lo tengo, ujú, que las palabras y las emociones tienen una reacción en los estados fisiológicos. Y aquí en esta parte de este texto, alcanzo a ver por primera vez que esa relación también es una relación que va de los pensamientos y un estado ujú, fisiológico. Entonces, aquí lo ujú, que cambia, o lo que trato de ver, a lo mejor estoy mal, de que si bien no lo verbaliza Freud, pero yo lo alcanzo a notar, que en los casos anteriores decía que las palabras y las emociones o afectos tienen una consecuencia fisiológica. ujú. Y Sí, aquí, sí. en este caso, alcanzo a ver que hay una relación entre los pensamientos y una reacción fisiológica. Ujú. Sí, sí. Y por eso anoté esta parte, la estoy dando a guardar. Y aquí yo creo que tú vas a andar mucho, yo lo puse así porque pues obviamente mi memoria no me Sí. alcanza. Dice, madre que fue incapaz de amamantar su hijo, ese es el problema, recién nacido, en cuyo caso lo ocurrido con sus otros hijos anteriores y posterior. Bueno, esta señora tuvo 3 hijos, creo que aquí no lo El, el verbalicé bien. primer, el Ajá, primer hijo no lo pudo amamantar de plano. Se ajá, dice algo así como que el médico que iba a verla, como que hizo uno o dos intentos de que no, mira, tú como quiera ser persistente, intenta darle el alimento al niño. Y ajá, cuando vio que no se pudo, ay señora, pues ya no se preocupe, dele esta otra cosa o contrate a alguien para que lo amamante. No, no me acuerdo cuál fue la solución final con el primer hijo, ¿no? Pero sí. era algo así como que, mire, si no puede, no puede, ya, lo que Y, no, sigue. y él dice, y a mí no me consta, ¿no? Freud se deshace de Sí, ese. Está el así caso como que porque me di esto es lo que a mí cuenta. me cuentan. Ajá, exacto. Y el Ahora, segundo hijo fue, ya tiene Freud ujú, influencia en que es el caso precisamente. Y el exacto. tercero también, ¿no? También Freud hizo algo ahí y ya pudo, si Ajá, mal no recuerdo. así es. Ahora vamos a ver aquí qué ocurre. Y voy a tratar de sostener la tesis y la observación que hice hace rato sobre que los pensamientos también tienen Ujú, claro.
reacción, o Una más bien repercusión. ajá, tiene una repercusión o tiene una manifestación en la fisiología. Ujú. Y voy a contextualizar. En esos momentos, para las familias pudientes, tenían nodrizas, que la nodriza prácticamente lo que hacía era amamantar al hijo recién nacido, Sí. ¿no? Ujú. Entonces, aquí, allá vamos a ver que es una joven señora, tuvo la decisión de que de ella amamantar a su hijo personalmente. Sí. Que no Entonces, fueran las nodrizas, que quería ser ella. entonces, fíjate, aquí el pensamiento fue, yo quiero amamantar a mi hijo y resulta que Ujú. no puedo. Ese es el problema. Ujú. Yo quiero Sí. amamantar a mi hijo, que es una cuestión Que natural. eso era lo que le pasaba con el segundo hijo, ¿no? Que Así ella se es. sentía culpable, como que no lo verbalizaba mucho, pero sí había una cierta culpa de que no pude. Sí, Y sí, si sí. no pude con el primero, pues menos con el segundo. Lo voy a intentar, ¿no? Porque las Ujú. reacciones fueron más fuertes. Pero entonces aquí ya viene el pensamiento es, yo quiero amamantar a mi hijo, por ciertas circunstancias no puedo hacerlo. ¿Qué es el Ujú. problema? A lo mejor luego cambio esto. Y aquí ya es donde utiliza Freud el sujeto clínico. Ujú. Para Entonces, describirla, ajá, señora joven, de 20 a 30 años de edad, y aquí la describe capaz. capaz, prudente, de naturales maneras, que hay que elaborar a qué se refiere con eso, Sí, sí. pero, ajá, y no nerviosa, ¿no? Bueno, no nervioso porque es sujeto clínico, Ujú. con histeria ocasional, que es lo único que le alcanza a detectar, ¿no? Sí. Y la ocasión nada más era amamantar al niño prácticamente. Así es. Ahora, la madre de la sujeto, y es aquí donde ella empieza a involucrar a la sujeto como parte de un entorno, Ujú. entonces le cambié, del sujeto de alguna manera nerviosa, ella sí, ¿no? La señora sí era nerviosa, ajá, de alguna manera, ahí dice Freud, no Ujú. tampoco tenía manera de diagnosticarla, tenía una hermana sana que prácticamente tenía las mismas características que la parturienta, así le llama, ¿no? Ujú. Y sin embargo tenía un hermano que vivió una Que neurastenia neurastenia. juvenil, que aparte de la neurastenia le había dado gonorrea, tenía dispecia, obstrucción intestinal y estreñimiento. Y desde ahí a este muchacho se le desarrolla una limitación del carácter y atrofia egoísta. Esto a mí me rompió la tranquilidad, más bien, a mí me rompió la tranquilidad, ¿no? La atrofia egoísta es lo que a mí me hace mucho ruido. ¿Por qué Ajá, y son egoísta? palabras que traje prácticamente textuales de fuera, por eso las pongo negro. Sí. Dice una limitación del carácter. Híjole, aquí Freud ya se estaba metiendo en unas cuestiones que no las explica. Claramente es Freud, ¿no? Pero Y que ahí tenemos que, por ejemplo, no tomar a la ligera a qué se refiere con limitación de carácter, por ejemplo, así porque va es. a tener que ver mucho con su época. O sea, lo que yo piense que es una limitación de carácter ahorita, puede no ser la limitación de carácter que él veía. Sí, y una atrofia egoísta. Ujú. Él ya está hablando de ego, ¿no? Atrofia Sí. egoísta. Entonces, ahí no ahonda, pero son dos palabras que me rompieron la tranquilidad. Ahora, ese primer parto, sin complicaciones, Sí, fue pero un se usó, parto normal, ajá, natural, pero con el uso de forceps. así es. Sigue el caso. El propósito de la sujeto era amamantar a su hijo, que yo lo había dicho, pero no pudo hacerlo. Pero ahí nos quiere decir que todavía la madre sigue con el deseo de querer amamantar. O sea, no nada más es no pude con el primero y pues ya ni modo. O sea, quiero como quiera hacerlo, con el segundo y con los que vengan. Ajá. Si De no, no hecho, hubieran acudido a Freud. exacto. Acabas de mencionar una palabra, el deseo. Exactamente. Y el deseo generado a través de un La pensamiento. esperanza de la cura, ¿no? Ajá, sí, su deseo a través del mecanismo de esperanza de la cura. Así lo entiendo. Producía poca leche y cuando se pegaba al infante, le causaba dolor Y cuando también succionaba. menciona que de hecho, o sea, aparte de eso de la poca leche, era porque ella casi no comía.
Sí, no comía. Menciona, o sea, no nada más era que daba poca leche, es que hacía una especie de, pues lo voy a llamar ritual, aunque no era ritual, pero, o sea, Ah, es ponía que ya ah, hacía condiciones que provocaban que tuviera poca leche. así es. Pero inclusive, aunque comiera bien, cuando mi esposa dio a luz a mis hijas, Ujú. principalmente con la primera, el médico, no, la médico le dijo, porque fue mujer, que las primeras horas o el primer día iba a producir poca leche, y entre cuanto más Sí, vaya succionando el infante, sí, eh, mientras más estimule el infante, ¿no? así más estimule, exacto, iba a empezar a generar mucha más leche. Entonces, mira, también parte de la, Sí, sí, como que también aquí la señora estaba como que ajá, sí, no, no tuvo la quería paciencia, ¿no? exactamente, la perseverancia. Ajá, Pero bueno, se entiende por el dolor, porque el malestar que tenía, etcétera, etcétera. ajá. Y fíjate, y yo creo que tú lo conoces más que yo, creo que también después de un parto hay una especie eh, de tristeza, ¿no? Sí, Posparto. sí, se habla mucho de depresión postparto, ¿no? Así es, exacto. Sí, güey, ahora viene que es inapetente, no tenía hambre y que no podía dormir prácticamente. Pero eso sucedía cuando le amamantaba al Ujú. niño. Entonces, cuando lo dejaba de amamantar, su vida se volvía normal. Cotidiana, normal. Entonces, eh, aquí lo voy a describir así rápido, porque quiero entrar un poquito en el método, ¿no? Ujú. 3 años después nace el segundo hijo y se presentan las mismas características. Y un año después del segundo hijo, Viene el le tercero. ocurre lo mismo, ¿no? Ujú. Prácticamente ese es el caso. Y me voy a regresar a la primera laminita donde puse el método aquí. Ahí como parteaguas o algo a mencionar interesante es que Freud lo que nos dice es que son prácticamente ya la hipnosis la última opción. O sea, Exacto. ya habían intentado por otros Sí, métodos, con otros médicos, etcétera, sí, etcétera, sí, y Freud era amigo de la familia y fue oye, pues vamos a intentarlo por lo menos, ¿qué tienes que perder? sí. Que ellos no creían en la hipnosis. Así es. Y lo que acabas de decir, y por eso lo describe, lo que hace primero Freud, Es la verificar si es preparación, la hipnotizable. verificación, Ajá. sí. Verificar si es hipnotizable. Cuando tú mencionas eso, obviamente lo Sí, has comentado, porque está escrito y Freud lo observó. Dice, ¿sabes qué? claro. Ellos lo dejaron como último remedio, ¿no? O sea, ya no hay Ujú. soluciones, vamos a utilizar hipnosis. Pero cabe mencionar que es un matrimonio donde no cree en el hipnosis. De hecho, en una de sus redacciones de Freud, en uno de sus párrafos dice, y no creo que hayan cambiado su concepción acerca de la hipnosis. Sí, sí, no creo haberlos convencido y tampoco eso no es como que le quitara el sueño a Freud. No, pues no, Simple y pero es algo, sencillo, es un hecho. simple he hecho la observación que está ahí. Exacto. Entonces, lo primero que hizo, verificó si era o no hipnotizable. Él en un principio Ujú, vio esa resistencia, la mujer no creía en hipnosis, la mujer no quería ser hipnotizada, pero como ya no la quisieron atender, bien lo acabas de decir, pues ujú. dijo, vamos a intentarlo. Y además esta vez ese confianza porque era amigo Freud de la familia, Así es. ese vínculo. Ahora, la siguiente, el siguiente paso del método es comprobar si la hipnosis puede curar la enfermedad. Y eso desde la primera sesión se ve que sí. Así es. Entonces, Freud no da muchos detalles aquí. Es una reflexión más adelante, pero se va por la tangente, Freud. Pero aquí, Sí, dentro del método de cómo lo aplicó, porque si es un método, se puede aplicar. le da la sugestión, o sea, tal cual de que lo va a levantar en cuanto Así es. le da una serie de condiciones, no recuerdo cuáles eran exactamente, Ajá. pero tú vas a tener leche abundante, vas a tener mucho apetito, esto, lo otro, bla, 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 y se cumple la sugestión. Sí, aquí también me gustaría comentar que en la comprobación si puede curar o no la enfermedad, él ve, si hace la distinción, o a mí me parece que hace la distinción de
¿Sabes qué? Esto que le retiran al niño y vuelve a las condiciones normales, ve que Ujú, existe una condición funcional. ujú, Hay una sí, cuestión funcional y no hay un padecimiento orgánico. O sí, sea, no hay una completamente. causa orgánica que haga que no pueda amamantar y sufra esto, ¿no? O sea, Sí, no hay sí, un no es fundamento. que el pecho esté malo y por eso no Exacto. puede generar leche o que Exacto. X, ¿no? O sea, cosas No, fisiológicas. no hay ningún fundamento orgánico, ajá, que causa la enfermedad, sigue siendo funcional. Son dos condiciones necesarias para verificar si la hipnosis puede o no curar, o existe esa esperanza de cura, ¿no? Entonces él vio que Ujú, sí. El acompañamiento hipnotiza ahí no lo dice tan explícitamente, pero percibo que el acompañamiento ahí estaba por al menos el esposo, ¿no? sí, Porque habla en plural cuando es de no lo rehabilitación. dice tal cual, pero sí habla en plural, como que dando a entender que estaba, Ahí está, pues cuando dice, imaginamos que es el esposo. O sea, y no lo pude convencer, exacto, y cuando habla en plural. Entonces, hay un acompañamiento, hay un reforzamiento, porque bien lo dijiste tú, llega a ese momento de las objeciones de la mujer. Freud la convence y aquí no lo dijimos en la sesión porque pues obviamente son muchos, es el texto no es tanto, pero cada punto es sí, relevante. sí. Hay personas que rápidamente caen en la hipnosis y hay otras que Y hay tardan. personas que no tanto. Entonces, aquí no necesito utilizar el reforzamiento ni la rememoración porque cayó rápido en un trance, la Sí. sujeto clínico, y entonces el inducir el adormecimiento fue relativamente Fue rápido, prácticamente ¿no? directo. Así es. Pero sí validó su estado fisiológico. Ujú, sí, Sí claro. validó, sí vio que su respiración había cambiado, que había estado en ciertas circunstancias y empezó a sugerir, como tú Meterle dices, sugestión. tú lo dices en un principio, usted va a amamantar bien, va a producir leche, etcétera, 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 ¿no? Sí. Entonces, funcionó ese Ujú, mismo día, fue rápido, sin embargo, sí. A al la día hora siguiente, del tercer hijo. no, 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 pero en ese segundo hijo, al siguiente día, Sí. unos días después, ajá, unos días Reforzó la después, sugestión. come algo y rompió la sugestión. Sí. Ajá, exacto, come algo, rompió la sugestión y ¿qué le dice? Ah, bueno, pues entonces vuelvo a ir y hace un reforzamiento. Sí, a la Y ahí sugestión. es donde hasta le dice a las personas que estaban ahí, y denle de comer, que no la dejen morir de hambre o qué quieren. Sí, sí me acuerdo porque Sí, había mencionado algo así de que vas a tener tanta hambre y hasta te vas a enojar porque no te están dando la comida y así es. Pero ahí no solamente va a ser por eso te digo que hay alguien sí, había ahí, porque inclusive los regaña, ¿no? A lo mejor no estaban directamente sí, en acción, pero sí les dice algo así como que la los están matando de hambre, ella tiene que sí, amamantar al hijo, sí, sí. Entonces ya en ese sentido, a partir de ahí, el sujeto clínico resuelve su problema, su deseo de amamantar al segundo al hijo. segundo reforzamiento Ajá, al y segundo para el segundo reforzamiento. hijo. Así es. Ahora pasa un año, vuelve a Se tener vuelve a otro embarazar. hijo y vuelve a sufrir los mismos. Entonces Freud va y hace lo mismito, ¿no? Fíjate que aquí como observación, que no es parte del, pues del caso, pero al mismo tiempo creo relativamente relevante, es el espacio que hay entre los hijos. Entre el primero y el segundo son 2 años, 3 años, Tres y años. entre el segundo y el tercero es uno. Y me voy a aventurar, Ujú, no ujú. lo sé, pero siento que tiene que ver con ese tema de que no pudo amamantar al primero y como que ya no quiso tener hijos, como que hay un convencimiento por Ah, sí, sí, ahí, sí, 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 ya te veo la ya idea. se logra hacer el segundo hijo y cuando ve que sí pudo amamantarlo, que sí pudo cumplir su función de Voy por el madre, segundo. completamente, pues oye, pues al siguiente año pues vamos por el tercero. Digo, no lo dice Freud,
no está ahí escrito, pero se me hace mucha casualidad que haya tantos años de distancia entre el primero y el segundo, y entre el segundo y el tercero es prácticamente de inmediato. Fíjate que dando ese Y dato, lo a digo mí más pensando en la época donde se tenían muchos hijos, ¿verdad? sí se me hace curioso que nada más hayan tenido tres, Ujú. aunque no tengo el dato poblacional ni la estadística, por lo menos hablo de la experiencia particular y aquí en México. Sí, Hace dos generaciones, hablo de, de tus abuelos. ajá, de mis abuelos, inclusive de el padre de mis abuelos, Ujú. prácticamente tenían 10 hijos en promedio, ¿no? Sí, sí, tenían una gran cantidad de hermanos también. Así es. Entonces, a eso es aquí en México y hace, digo, dos o tres generaciones. Ahora, y estamos hablando em, de las personas de bajos recursos. Sí. La verdad que me interesó mucho que hayan sido tres hijos en una época, pues, donde no había, televisión. Métodos anticonceptivos Había- tan Exacto, funcionales, no así, había otro tipo de entretenimiento. así es. Y ahí que hayan tenido tres, me llama la atención. Y lo que tú me dices que primero haya dejado 3 años y después en el segundo parto haya dejado un año, eso es algo muy interesante porque el tercer hijo, como que Ujú. eso ya para mí ya se me hace más, a mí ya se me hace más normal, ¿no? Sí. Digo, hablando de la Sí, época, sí, no, tomando en cuenta los factores como era la época. así es, ajá, y puede ser posible influenciado por lo que tú dices. Pues Sí, prácticamente a lo mejor se quedaron con 3 porque dijeron: "Mira, si con cada hijo vamos a tener que hipnotizar, ya vamos a tener que ir con Freud. como que ya, 3 está bien, es un bonito número". Digo, no sé, o sea, obviamente estamos Estamos intentando adivinar especulando. algo que no ni siquiera podemos verificar, pero da el caso para pensarlo un poco. Así es, sí, sí, sí. Y bueno, a mí me gustaría terminar aquí porque lo que sigue ya es la reflexión de Freud Sí, y ya está como que no la esquematicé como hubiese gustado. Entonces, no, lo dejamos para la próxima, igual y ajá, podemos también avanzar con pues veo que el prólogo de la que sigue es prólogo y notas de traducción de Charcot, ajá. de la Salpêtrière, que son 15 páginas, pues podemos ver ese y terminar el caso, ¿verdad? Bueno, primero terminar el caso y a ver si cuánto alcanzamos a discutir sobre este prólogo. Sí, porque ya nos dieron las 10:08. Sí, 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 sí. Y bueno, pues sería todo. Iniciamos bien el año. Bueno, yo Así así lo es. entiendo. Para mí No, fue un buen claro, inicio claro. de año. Por supuesto. Obras de Freud. Ajá. Y bueno, pues muchas gracias, Jesús, por la sesión. A aquellas pocas personas que nos ven, porque sí nos ven, lo veo en las visualizaciones. Si Ujú. llegaron hasta aquí, muchas gracias. Y pues, Bienvenidos cuando quieran venir. sí, 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 sí. Y pues nos vemos para la próxima sesión, como tú dices, prólogos y notas de la traducción de Charcot, ¿no? Así es. Y vamos a terminar esta, esta, este texto, que eran dos más Sí. bien, ¿no? Terminamos uno ¿Qué? y medio. Vimos 1 y medio Ajá. y ya la que sigue, pues vamos a ver, pues ya otro 1 y medio, ¿no? O sea, el medio que nos faltó y uno. Sí, y es que el otro habla acerca de la voluntad contraria, ¿no? Sí. Que es algo que se me escapó fuera de mi entendimiento y con la pura lectura, pues no, me hace No, falta. pero Ajá, ahí la llevamos como quiera. Y hemos avanzado bastante bien, ya hemos visto que son 11 diferentes escritos, 10 y medio, ajá, 10:30. es bastantito. Sí, ya vamos a empezar. Ahorita las siguientes lecturas son prácticamente todavía introducciones Sí, y ya para el bueno va a ser el 15, ¿no? El 16. sí, los fragmentos de Fliss, la correspondencia Y y el el proyecto proyecto de de psicología. psicología. Yo creo Ese, que la meta mínima del año, que espero que la superemos por bastantito, pero la meta mínima es son terminar estos. el proyecto de psicología, ¿no? Sí, sí, sí.
lograr Sí, cómo le que, avancemos ahí. Ese que sería si el bueno. podemos más, que genial, pero por lo Pero menos con eso llegar está. al proyecto de psicología es, Sí, porque son 52 semanas. Estamos sí, viendo cada 15 días, eso nos da la mitad, que son 26 semanas, ¿no? Eso son 26 sesiones. así es. Entonces no son tantas. Y con eso que dices tú, esperemos que sí terminemos. Pues muchas Esperemos gracias, que ahora sí. sí. Excelente inicio de año, Jesús, desconocidos del internet. Y pues nos estamos viendo en la Correcto. próxima sesión. Claro que sí. Que te va muy bien, Jorge. Gracias.